Hola chicos, buenas tardes. Bueno, en esta videoconferencia vamos a trabajar las actividades que estuvieron subidas ayer en la plataforma. Por lo tanto, si algo no se ve o necesitan que sea algo más grande, más de tamaño, me pueden comunicar. Fíjense, yo ya escribí lo que es la actividad número 1, ¿sí? Que estuvo planteada en la plataforma, que es la función f de x igual. Es una función que, como verán, está definida por partes o por tramos o por secciones, donde si x es menor o igual que 1, la representación de la f de x va a estar dada a través de la expresión 2 por x más 2. Si x está comprendido entre 1 y 4, su imagen o la f de x es 4, y si x es mayor o igual que 4, su tramo o sección va a estar a través de la función logaritmo en base 1/4 de x. Bueno, entonces, en el inciso A dice, representa gráficamente la función. Entonces, vamos a comenzar representando gráficamente la función. Para representar gráficamente la función, tenemos que fijarnos siempre dónde tiene sentido esta representación, y es desde el sí hacia la derecha, porque acá dice, si x es menor o igual que 1, después dice si x está comprendido entre 1 y 4, y si x es mayor o igual que 4. Por lo tanto, entonces tiene sentido esta representación para todos los valores de x, o sea, para todos los valores reales, el conjunto de los números reales, que estaría definiéndonos de una u otra manera el dominio de la función. O sea que podríamos estar escribiendo ya que el dominio de la función es igual al conjunto de los números reales. Bueno, si nos fijamos en este tramo, para los x menores o iguales que 1, ¿sí? Yo voy a tratar de ir representando la función en el sistema de coordenadas cartesianas. Siempre hay que poner sobre el eje x, ¿sí? El nombre, el eje de abscisa, x, el eje de ordenadas y. Para x menor o igual que 1, vamos a ir poniendo 1, ¿sí? A igual escala siempre 2, 3, 4. Para los x menores o iguales que 1, la función a representar, ¿sí? El tramo de esta f de x viene dada a través de una función que ustedes ya estuvieron viendo en el práctico, ¿sí? Nada más que estaba como ejercicio solo, digamos, que es la función exponencial. Sería, en este caso, igual a 2 por x más 2. Esta función que tiene, digamos, este tramo de nuestra f de x, esta es parte de una función exponencial. O sea que acá tenemos una función exponencial. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa lo van preguntando. Esta función exponencial vamos a ir repasando e integrando, ese era el objetivo de esta función definida por secciones, de ir integrando las funciones que ustedes ya vieron y que explícitamente no pudieron quizás todavía no haberlas visto, digamos, en el encuentro presencial anterior. ¿Sí? Entonces, esta función exponencial, ¿qué características tiene? La base, ¿sí? Toda función exponencial, ¿sí? ¿Cuál es la definición? Es una función igual a b a la x, donde ¿qué características cumple b, que es la base? B es mayor que 0,
y B es distinta de 1. B tiene que ser distinto de 1. En este caso, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale B? B es igual a 2. ¿Sí? En este caso, B es igual a 2. Entonces, si B es igual a 2, ¿qué tipo de función exponencial es la que estaríamos trabajando en este caso? Yo se los pregunto a ustedes a ver si podemos interactuar un poquito. Es medio de la intermisión. Entonces recién se está viendo la gráfica de acá. Sí. Repetir la pregunta. Repito, en este tenemos el tramo de, para los x menores o iguales que 1, de la función exponencial igual a 2 a la x más 2. Preguntaba, si b es igual a 2, ¿qué tipo? Si b es mayor que 1, la función exponencial tiene un comportamiento, y si b está comprendido entre 0 y 1, la función exponencial tiene otro comportamiento. Entonces, como para ir ayudándonos un poquito con el gráfico que debería tener esta parte que después iríamos trasladando a nuestra f de x. Repita la pregunta. ¿Qué tipo de función exponencial es la que voy a tener que representar cuando en este caso b es igual a 2? Es una función, de acuerdo a las características, como la base es mayor que 1, si es una función exponencial creciente o es una función exponencial decreciente. Creciente. Perfecto, muy bien. Es una función exponencial creciente. La función, toda función exponencial, para poder representarla, ¿sí? ¿Qué teníamos nosotros? Que el dominio de la función es el conjunto de los números reales y la imagen de la función es el conjunto de los números reales positivos, donde la intersección, a su vez, las funciones tienen intersección con el eje y en el valor 1, ¿sí? O corte con el eje y. Entonces, esta función, si no tiene ningún desplazamiento, si fuese solamente la función y igual a 2 a la x, yo tendría que haber hecho esta representación, ¿sí? Y esta función es asíntota al eje x. Pero a su vez, como tengo una función exponencial desplazada verticalmente 2 unidades hacia arriba, quiere decir que esta intersección ahora va a subir, este corte, digamos, intersección, 2 lugares hacia arriba. Quiere decir que va a cortar al eje y en 3. Si corta el eje y en 3, es asíntota una unidad hacia abajo, quiere decir que entonces yo tendría que estar representando la que está con rojo, ¿sí? Esta función que está con rojo sería mi y igual a 2 a la x más 2. Pero, ¿qué pasa? Yo voy a tener que trasladar toda esta gráfica a este gráfico que me piden en el inciso A. No, solamente lo voy a tener que limitar para los x menores o iguales que 1. ¿Sí? Entonces, corto acá, un poquito con línea de puntos, ¿sí? Marco, yo dije, acá tengo 1, 2, 3, intersección con el eje y en 3, ¿sí? Entonces, esta es mi gráfica. Pero
podría decir, ¿hasta dónde voy a hacer esto? ¿Sí? Y entonces lo que tengo que visualizar ahora es que acá me dice x igual a 1, menor o igual que 1. Si x es 1, ¿cuál es la f de 1 que obtengo? Y la f de 1, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar la x por 1. Entonces digo 2 elevado a la 1 me queda 2. 2 más 2, 4. Quiere decir que la imagen de 1 a través de la función me da el valor 4. Hasta ahí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sigo graficando? En el intervalo 1, 4, ¿sí? En el intervalo 1, 4, la función siempre es igual a ¿cuánto? A 4. Significa que es una función que es constante. Si es una función constante, todas las funciones constantes tienen ecuación, ¿sí? Son de ecuación y igual a b, sería y igual a 4. Entonces, en el intervalo 1, 4, dibujo un segmento hasta acá. ¿Sí? Acá yo tendría que poner paréntesis porque no incluye ni el 1 ni el 4. ¿Está bien? ¿Y qué pasa para los x mayores o iguales que 4? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, dice, ¿puedes repetir por qué cortaba en 3? Está preguntando Andrea Bustos. Perfecto, Andrea. Mira, ¿por qué corta en 3? Porque la función exponencial, si no tiene ningún desplazamiento, tiene intersección con el eje y, sea una función exponencial creciente o una función exponencial decreciente, siempre tiene intersección con el eje y en 1. Como en este caso tiene un desplazamiento vertical, quiere decir, fíjate que dice igual a 2 a la x más 2, este punto sube 2 unidades. ¿Sí? Si hubiese sido menos 2, este punto va a bajar 2 unidades. Entonces quiere decir que este punto es como que si yo haría una traslación de toda esta gráfica 2 unidades hacia arriba. ¿Está, Andrea? Bueno, seguimos entonces con la otra sección que es para los x, cómo hago la representación para los x mayores e iguales que 4. Y para los x mayores e iguales que 4, ¿qué es lo que tengo? Tengo una función logarítmica, o sea, igual logaritmo en base 1/4 de x. Sí. Hay otra pregunta de la parte de la exponencial, dice, ¿por qué se desplaza 2 lugares arriba? Por lo mismo que decía que recién, porque tiene un desplazamiento vertical, a la función que sería 2 a la x, le sumo 2 unidades, quiere decir que todas las imágenes que obtenga a través de la y igual a 2 a la x, a todo le tengo que sumar 2 unidades siempre. Por ejemplo, si x vale, supongamos, si x vale 0, yo digo 2 a la 0 es 1. 1 más 2, 3. Si por ejemplo digo x vale 1, 2 a la 1 me queda 2, más 2 me quedan 4. ¿Está? Es un desplazamiento vertical, no es un desplazamiento horizontal. Comprendido. Bien, bueno. Seguimos entonces con la función logarítmica. Logaritmo en base 1/4 de x. Esta función, acá tenemos función logarítmica. La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. ¿Con eso qué estamos diciendo? ¿Sí? Que el dominio de la función logarítmica va a coincidir con la imagen de mi función exponencial. Entonces va a ser reales positivos. Puedo escribir reales positivos o puedo escribir el intervalo 0 a más infinito. Y la imagen de la función va a coincidir ¿con quién? Va a coincidir con el dominio de la función exponencial. Entonces,
si coincide con el dominio de la función exponencial, la imagen es el conjunto de los números reales. Tiene la misma característica la función logarítmica que la función exponencial de acuerdo a su base, porque acá habíamos dicho que la base de la exponencial es mayor que 0, distinta de 1, y acá también, mayor que 0 y distinto de 1. El comportamiento de la función logarítmica también va a tener las mismas características, ¿sí? Va a ser del mismo tipo, teniendo en cuenta las características, o sea, de b. Si b es mayor que 1, voy a tener una función logarítmica que es creciente, y si b está comprendido entre 0 y 1, voy a tener una función logarítmica decreciente. Sí. Voy a borrar un poquito acá para poder hacer el gráfico y después trasladarlo de la misma manera. ¿Puede ser? ¿Cuál es B en función logarítmica? Están preguntando, ¿qué es igual a B? En este caso, B es un cuarto. B es un cuarto. B está comprendido entre 0 y 1. Significa que en este caso tengo una función logarítmica decreciente. ¿Sí? Y acá tenía una función exponencial creciente con desplazamiento. Acá tengo logarítmica sin desplazamiento, ¿no? Cuando hago la representación de la función logarítmica, como el dominio es el conjunto de los reales positivos, y sé que la función logarítmica siempre, si no tiene desplazamiento, corta al eje X en 1, quiere decir la intersección con X, es el punto de coordenadas 1, 0. B creciente va a tener este comportamiento. ¿Sí? La función exponencial tiene una asíntota horizontal, las funciones logarítmicas tienen asíntota vertical que coincide con el eje Y. Entonces, parte de esta gráfica, ¿sí?, sería lo que yo tendría que trasladar para completar mi f de x. ¿Por qué digo parte de esta gráfica? Porque solamente tengo que hacer esta representación, vuelvo a remarcar, para los x mayores o iguales que 4, ¿sí? Desde 4 en adelante. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Si x, ¿sí?, no puedo hacer toda esta gráfica porque se me estaría, si yo hiciera esta gráfica, yo estaría superponiendo con lo otro que ya hice y tendría una representación gráfica que no sería función. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que si x es igual a 4, lo voy a escribir acá. ¿Sí? Logaritmo en base 1/4 de 4, o logaritmo de 4, también se lee así, logaritmo de 4 en base 1/4. ¿Sí? Todo esto fue combinado de tal manera que ustedes, vuelvo a insistir, pudieron repasar estos dos tipos de funciones que se vieron, ¿sí?, en la última parte, y también poder repasar definiciones. Por ejemplo, ¿cómo hago para poder calcular, ¿sí?, el logaritmo de 4 en base 1/4? Esto es, por definición, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que buscar un determinado número de tal manera, ¿sí?, tal que es la base de la función logarítmica, que en este caso es 1/4, elevado al número, ¿sí?, que voy a tener que poner acá, me dé como resultado 4. ¿Está bien? Entonces tengo que pensar 1/4 elevado a qué número me da 4. Y efectivamente,
Y efectivamente, ¿de qué número se trataría? Es -1, me está contestando Graciela Racia. Bueno, muy bien, Graciela, es -1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando x es igual a 4, ¿sí? Y su imagen es -1. Entonces yo ya tengo representado un punto. El punto de coordenadas 4 menos 1. ¿Sí? Es este punto. Y a partir de acá voy a hacer la representación, continúo con la representación gráfica de la función logaritmo en base 1/4 de x. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya de esta manera tengo, y vuelvo a insistir con eso, que este es uno de los problemas que siempre hay dificultad, es que es una sola función. Es una función que está definida por secciones o por tramos, pero no son 3 funciones. Yo me ayudé de las funciones, de los tramos para poder representar. ¿Se entiende eso? Es una función. Por eso acá dije, el dominio de mi función f es el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque pude ver acá, desde el sí hacia la derecha, qué intervalos de valores de x tengo. Si hubiese algún intervalo o algún punto de x que no lo tomaría, sería lo que yo tengo que escribir del dominio y por lo tanto mi representación no tomaría todos los valores de x. ¿Está? Bueno, ahora vamos a continuar con el inciso B, que dice: indica simbólicamente su dominio e imagen a partir de la gráfica realizada. Un minutito, Sonia, porque acá decía, sí, no se ve el ejercicio que está haciendo. ¿Qué parte no se ve? ¿Cuál es la parte que no se ve? Si puede repetir lo del logaritmo. Bueno, repito lo del logaritmo entonces. Volvemos para acá. Acá. Decíamos que para los x mayores e iguales que 4, la gráfica viene representada, voy a borrar, la gráfica viene representada por el logaritmo en base a 1/4 de x, ¿sí? Que es una función logarítmica decreciente. Dijimos, entonces, ahí se ve mejor. Entonces, logaritmo en base 1/4 de x, decreciente. ¿Sí? Corta al eje x en 1. Y la represento. Pero para este caso, ¿qué me interesa? Me interesa visualizar qué pasa. Ahí se ve. Ese marco le trataba de imagen. Ahí entonces. Repito, para mayores o iguales que 4. Entonces me pregunto, ¿cuál es la imagen de 4 a través de la función logarítmica en base a 1/4? Y dijimos que, lo había dicho Graciela, creo, que ese valor, ¿sí? La imagen es -1. Entonces por eso representé el punto de coordenadas 4 menos 1. Y a partir de ahí hice la representación, ¿sí? De la función logarítmica. ¿Estamos? Bueno, entonces voy a borrar un poquito ahora acá para poder completar el inciso B, que ya parte del inciso A. Del inciso B lo teníamos, que habíamos dicho que, ahí está, el dominio de la función es igual al conjunto de los números reales, y ahora también, ¿sí? En esa actividad le preguntábamos que ustedes tenían que indicar simbólicamente a partir de la gráfica, o sea que yo miro la gráfica para poder decir cuál es la imagen de la función. Entonces, cuando voy
Esto es un poquito más complicado que poder visualizar. Cuando digo el dominio, digo valores de quién, de X. Y cuando digo la imagen de la función, ¿en qué voy a tener que mirar? En los distintos valores de Y. Entonces, lo que me tengo que mirar es si todos los valores de Y que tengo son imagen de alguno de los valores de X. Entonces digo, por ejemplo, si yo tomo un valor de Y negativo, ¿sí? Menor que menos 1, encuentro de qué valor de X proviene. Entonces, ¿cómo hago para encontrarlo? Me voy a juntar con la gráfica, con la sección que corresponde a la gráfica, y de ahí miro hacia arriba qué valor de X me corresponde. Quiere decir que para un valor menor que menos 1, yo encuentro un valor de X correspondiente. ¿Sí? Y a su vez valores más chicos que menos 1 también. Entonces tendría, ¿y hasta dónde voy a llegar? ¿Sí? Si yo digo menos 1, ¿es imagen de algún valor de X? Sí, ¿es imagen de quién? De 4, cuando lo habíamos sacado acá a través de la función logarítmica. Entonces yo ya tengo una sección, digamos, o una parte de la imagen, que ¿qué sería? El intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1. ¿Y va incluido o no el menos 1? A ver qué pasa. ¿Qué les parece a ustedes? Pongo acá el menos 1. ¿Pongo un corchete o pongo un paréntesis? Acá están contestando que la imagen es de menos infinito a 4, una de las respuestas. Otro dice hasta 4. Otra dice, pero entre menos 1 y 2 no hay funciones. Muy bien. Ahí está. Ya me gusta más la última. ¿Por qué? Porque si yo digo desde menos infinito hasta 4, está bien. O sea, está bien el hecho de decir hasta 4. Más valores superiores de Y yo no tengo imagen por ningún, no son imágenes de ningún valor de X. Pero ¿qué pasa en el tramo entre menos 1 y 2? En este tramo entre menos 1 y 2, si yo por ejemplo dijera el valor 0 para X igual a 0, ¿con qué parte de la gráfica yo me voy a chocar en algún lugar? ¿Lo puedo trazar? Si yo estoy buscando qué valor de X le corresponde, ¿hay alguno? No. Para X igual a 1, voy hacia la derecha, voy hacia la izquierda, ¿me choco con alguna parte, ¿sí?, de la gráfica o no? Efectivamente con ninguno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la imagen va desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta menos 1. Y es cerrado. Están escribiendo corchete, cerrado, sí lo toman. Perfecto, corchete, ¿sí? Y después, ¿qué más? Le tengo que unir, ¿sí? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde le voy a unir? ¿Le voy a unir el intervalo que va desde 3 a 4? ¿O le voy a unir el intervalo que va desde 2 a 4? Y en 2, ¿lo toman? 2, ¿es imagen de algún valor de X o no? ¿Qué les parece? Les preguntaba, ¿qué tiene sentido ahora? Unir el intervalo de 2 a 4, de 3 a 4. Desde 2 a 4. Perfecto, desde 2 a 4. Y en 2, ¿qué pongo? Pongo paréntesis, pongo corchetes, ¿lo toma? ¿No lo toma? En 4 sí, cerrado. Están diciendo de menos infinito a 4 cerrado, unión de 3 cerrado infinito. No, habíamos dicho que desde menos infinito hasta menos 1. Explicamos ya por qué entre menos 1 y 2 estos valores de Y no son imagen de ningún valor de X, porque no me choco en ningún lugar, ¿sí?, trasladándome en forma horizontal con ninguna parte de la gráfica.
El 2 no lo incluye, no lo toma. Perfecto. Toma 4. Entonces, el intervalo abierto 2, 4. Esta es la imagen de la función. ¿Sí? Por eso les decía que la imagen es mucho más difícil de calcularla siempre que el dominio de la función. ¿Sí? Bueno. Después, en el inciso C, ¿alguna preguntita más o seguimos con el inciso C? ¿Qué les parece? Bueno, entonces, si no hay preguntas, seguimos con el inciso C. En el inciso C dice, escribe los intervalos del dominio. Fíjense, dominio, todos los números reales. Entonces tengo que fijarme qué intervalos del dominio, ¿sí?, tengo que colocar para que la función sea positiva, negativa o nula, y también intervalos de ¿qué? De crecimiento y o decrecimiento de la función. Entonces vamos a poner intervalo de positividad. ¿Cuál es el intervalo de positividad? ¿Qué significa encontrar los intervalos de positividad, ¿sí?, de la función? Es donde la función es positiva, o sea, donde las imágenes de la función están colocadas por encima del eje Y. Y sí, del eje X, perdón. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué parte de la gráfica se encuentra por encima del eje X? Fíjense, toda esta parte de la gráfica está por encima, ¿sí?, del eje X. ¿Está bien? Esta parte de la gráfica es la que se encuentra por debajo del eje X. Dice desde menos infinito a 4. Perfecto. Intervalo de positividad. Entonces, ¿qué vamos a decir? Desde menos infinito hasta 4. 4. Para X igual a 4, ¿la imagen es positiva o es negativa? Tengo que pensar en eso para saber si voy a poner un paréntesis o voy a poner un corchete acá. Están contestando de las dos formas. En el infinito 4. Piensen en qué sección, ¿sí?, en qué parte o sección de la función ya habíamos calculado la imagen de 4. Fíjense, ¿dónde está? ¿Dónde digo X igual a 4? Acá digo X igual a 4, ¿sí? Entonces, para X igual a 4, ¿sí?, ¿cuál era su imagen? Era menos 1. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Voy a poner un paréntesis o voy a poner un corchete acá? A ver. Un corchete. Bueno, ya estamos de acuerdo. ¿El corchete pongo? Fíjense, ¿cuánto es la imagen de 4? ¿Es un valor positivo o es un valor negativo? Si X es 4, vuelvo a repetir acá, logaritmo en base 1/4 de 4, ¿qué valor nos daba? ¿No dijo Graciela por allá en algún momento que nos daba menos 1? Carmen Bogler dice paréntesis. Y ahora la pregunta tuya dice negativo, menos 4, o sea, para 4 menos 1. Perfecto, entonces el intervalo de positividad va a ser el intervalo menos infinito 4, ¿sí? ¿Y cuál es el intervalo de negatividad de la función? Si dijimos entonces que para X igual a 4 su imagen es menos 1 y acá tengo todo representado desde 4 hacia adelante, entonces, a ver cuál es el intervalo de negatividad. No entendieron por qué paréntesis en el 4, dice, si la función dice igual. Pero dice igual a 4 acá. Dice, para X mayor o igual que 4. Si dice igual a 4, y yo tengo que poner el 4 acá donde está la X, ya lo vimos hace un ratito que decíamos logaritmo en base
un cuarto de 4. Eso nos daba, vuelvo a escribirlo acá, a ver, logaritmo en base un cuarto de 4. Y eso es menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener el punto, ¿cuánto vale? Acá que tengo el punto de coordenadas 4 menos 1. 4 menos 1 es este punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para x igual a 4, la imagen la encuentro en este sector, o sea, parte de la función hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Estaban contestando ya el otro intervalo. Bueno, aclaré porque... Claro. No se ve lo que escribió en rojo. Y ya están dando el otro intervalo. Bueno, logaritmo en base un cuarto de 4 es igual a menos 1. Ahí tengo el punto de coordenadas 4 menos 1. Entonces quiere decir que el intervalo de positividad es el intervalo menos infinito 4. El intervalo de negatividad, ¿cuál es? Es desde 4 hasta ¿dónde? A más infinito, ¿sí? Y después también nos pregunta si la función es nula en algún momento. La función nunca corta el eje X. ¿Qué significa? Que la función nunca es nula. El intervalo de positividad y el intervalo de negatividad en este caso, si yo los uno, me va a dar todo el dominio de la función. ¿Sí? Bueno, y la otra pregunta que también teníamos acá, yo tenía que calcular el intervalo de crecimiento de la función y el intervalo de decrecimiento de la función. Entonces, para qué valores del dominio de la función, ¿sí? Yo tengo la representación gráfica que es creciente. Fíjense, creciente, ¿sí? Quiere decir que si yo tomo dos valores de x, tomo un valor x1 y tomo un valor x2, donde x1 es menor que x2, la imagen de x1 a través de la función tiene que ser menor que la imagen de x2 a través de la función. ¿En qué intervalo del dominio se cumple esa condición? ¿Sí? Veo que efectivamente... Infinito a 1 está contestando Graciela Raz. Es creciente de menos infinito a 1. Perfecto. Cerrado. Piensen si el crecimiento o el decrecimiento se puede dar en un punto específico de la función. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son siempre intervalos abiertos. Entonces, ¿sí? Para Graciela, para que fíjate en eso, Graciela. El intervalo de crecimiento va desde menos infinito hasta 1 abierto, porque la función en un punto no es creciente ni decreciente. Sí puede ser positiva o negativa. Eso está bueno que lo podamos rescatar. ¿Y el intervalo de decrecimiento cuál es? En este intervalo, desde 1 a 4, ¿cómo es la función? Ya lo habíamos visto antes, que la función es una función que es constante. Y desde 4 a más infinito, la función decrece. Entonces acá tengo, desde 4, ¿sí? A más infinito es el intervalo de decrecimiento de la función. ¿Sí? Con eso ya hemos concluido el inciso C. Ahora, en el inciso D, dice, determina analíticamente la continuidad de la función en x igual a 4. Yo voy a borrar, ¿sí?, el resultado, todo esto que tengo acá, pero me sigo ayudando sí o sí del gráfico.
A pesar de que dice determina analíticamente, ¿qué quiere decir? Yo no puedo solamente mirar y dar la respuesta. Lo analítico, ¿a qué se refiere? A poder recuperar siempre la definición de continuidad de una función en un punto. Entonces, para eso, para poder resolver este inciso, vamos a tener en cuenta qué significa que una función sea continua en un punto. Esto está en la unidad 3, ¿sí? Este es el inciso D. Vamos a ver cuándo una y igual a f de x es continua en x igual a a. Continuidad de una función en un punto. Ustedes vieron, continuidad de una función en un punto y continuidad de la función en un intervalo. Ese intervalo puede ser un intervalo abierto o puede ser un intervalo cerrado también. Pero en este caso es continuidad de una función en un punto. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Se tienen que cumplir tres condiciones. ¿Cuáles son? Que la función esté definida, o sea que f de a, ¿sí?, esté definida, tiene que existir el límite de la función f de x para cuando x tiende a a, y después las dos condiciones tienen que ser iguales, o sea, que f de a sea igual al límite para cuando x tiende a a, ¿sí?, o sea, el límite de f de x cuando x tiende a a. Bueno, veamos entonces esas condiciones, pero nos pide la actividad en x igual a 4. Entonces, si nos dice x igual a 4, ya lo voy a ir reemplazando de acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Para x igual a 4. Entonces, para x igual a 4. Entonces digo, f de 4 ¿estará definido? ¿Sí? ¿Y dónde me voy a ir? Me voy a ir a la definición que tengo de la función f de x. ¿Dónde miro f de 4? Para x igual a 4. Fíjense que siempre parece que como que caemos siempre en uno de los puntos más complicaditos que tendría la función, que sería la parte logarítmica, que tanto hemos trabajado y intercambiado en estos minutos. Para x igual a 4, ¿cuánto vale el logaritmo en base 1/4 de 4? Habíamos dicho que ese valor nos daba igual a ¿cuánto? Nos daba igual a menos 1, ¿se acuerdan? Entonces, si f de 4 es igual a menos 1, esto quiere decir que la función está definida. El estar definida significa que yo pueda calcular la imagen de 4 a través de mi función, ¿sí? Por otro lado, ¿qué tengo que hacer ahora? Ver si existe el límite, ¿sí? Bueno, para la existencia del límite voy a tener que tener en cuenta cuál es la definición. Vamos a borrar acá un poquito. ¿Cuál es la definición de el límite de la función para cuando x tiende a un punto? Tengo que tomar, o sea, calcular el límite para cuando x tiende a 4 por derecha, ¿sí? Y el límite para cuando x tiende a 4 por izquierda. Ver que existan los límites laterales y que los límites laterales, si existen, sean iguales. ¿Por qué no pongo f de x? ¿Sí? Porque acá me voy a fijar. Acá dice, límite para cuando x tiende a 4 por la derecha. ¿Qué significa? Son valores a la derecha de 4. Quiere decir que yo me voy a aproximar a 4 por la derecha. Vengo por acá. Si me dice a la derecha, vengo por acá. ¿Sí? Si vengo por acá, entonces
con qué tramo en realidad o con qué expresión de mi f de x es la que tiene sentido tomar en este caso. ¿Tiene sentido tomar cuál? El logaritmo, ¿sí? Entonces, el límite para cuando x tiende a 4 por la derecha, yo en lugar de poner f de x me voy a quedar con la sección que tiene sentido y va a ser logaritmo en base a 1/4 de x. ¿Eso se entiende? Y cuando tienen, mientras ustedes van pensando, vamos a continuar un poquito. Sí. El logaritmo, el límite cuando tiende a 4, pero por izquierda, ¿qué significa? Valores a la izquierda de 4. Si son valores a la izquierda de 4, yo vengo por este lado, ¿sí? Esto sería la representación de las flechas que ustedes tienen en el teórico como las dos tablitas, ¿sí? Y esas dos tablitas, fíjense que se van aproximando los valores y tienden las flechas también, ¿eh? Esto como para que lo asocien. Entonces digo, cuando tiende a 4 por la izquierda, ¿cuál es la sección de la función que tiene sentido? Para los x menores que 4. Y la f de x, ¿a quién es igual en este caso? A 4. Entonces acá escribo 4. Y ahora tengo que calcular estos límites. Acá, ¿qué me va a quedar en este último caso? El límite de una constante, y por propiedad del límite, el límite de una constante es la constante misma, o sea que me da 4. En este caso, que yo calculo el límite para cuando x tiende a 4 por la derecha de la función logarítmica, fíjense, a medida que me voy aproximando a 4 por la derecha, ¿cuáles son los valores de imágenes que voy teniendo? Si yo tomo este valor, supónganse someramente, ¿sí? Me voy a aproximar acá. Si yo tomo otro valor, me voy a aproximar a este. Si tomo otro valor cada vez más cerquita de 4, ¿sí? Cada vez más cerquita de 4, ¿cuál va a ser la imagen de esa función? ¿Sí? Me voy a aproximar a la imagen que es ¿cuánto? Que es menos 1. Esto no quiere decir que yo evalúe, ojo con esto, cuando estoy calculando el límite, no quiere decir que yo evalúe el valor en la función. Entonces, bueno, habíamos dicho entonces que el límite cuando x tiende a 4 por izquierda es 4, y el límite cuando x tiende a 4 por derecha me daba menos 1, ¿sí? Entonces decíamos, como los límites laterales existen ambos, porque nos dan valores finitos y determinados, ¿qué tendría que ver? Tendría que ver que estos límites coincidan, pero los límites son distintos. Entonces, la pregunta era, o la condición era que tenía que existir el límite de la función para cuando x tiende a 4. Y en este caso, ¿qué sucede? En este caso no existe el límite para cuando x tiende a 4 de f de x. Entonces, ¿puedo analizar la tercera condición, que era la igualdad de las otras dos anteriores? No. Entonces, acá ¿qué voy a decir? No se puede considerar, esta última condición porque no existe el límite para cuando x tiende a 4 de f de x, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué voy a decir? Yo tenía que averiguar, ¿sí? Teníamos que averiguar si la función era continua en x igual a 4. Si no existe el límite, ¿la función va a ser continua? O sea, o más, digamos, en general, podríamos preguntarnos,
Si alguna de las condiciones falla, ¿la función es continua? No, la función no va a ser continua. Entonces, lo que puedo decir hasta ahora es que f de x no es continua, f de x no es continua en x igual a 4, ¿sí? Pero si no es continua en x igual a 4, ¿qué tipo de discontinuidad presenta la función? Y la función presenta siempre, puede presentar alguna de las dos discontinuidades. O es una discontinuidad evitable cuando sí existe el límite, o puede ser una discontinuidad no evitable cuando no existe el límite, como en este caso. Entonces, ¿qué pasa? F de x no es continua en x igual a 4. Significa que la f de x es una función discontinua, ¿sí? Es discontinua no evitable, en x igual a 4. ¿Por qué? Porque no existe el límite de la función. Pero como los límites laterales existen, ¿sí? Entonces, esta es una discontinuidad no evitable en x igual a 4 de salto finito. Si alguno de los límites no hubiese existido, entonces sería una discontinuidad no evitable de salto infinito. O sea que es discontinua no evitable en x igual a 4 de salto finito. No le vamos a preguntar en ningún momento cómo calcular ese salto o cuántas unidades representa, eso no. Solamente clasificarla, si continua o discontinua, y si es discontinua, cómo es, si es discontinua evitable o es una discontinuidad no evitable. ¿Estamos? Bueno, y por último, ¿sí? En el inciso E, lo que tenemos que hacer es calcular, en el inciso E, nos piden que evaluemos, ¿sí?, la asíntota. Dice, analiza si la función presenta asíntota horizontal. La función, inciso E, ¿cómo se hacen para calcular las asíntotas horizontales? Asíntota horizontal. ¿Qué hacemos? Tomamos límite para cuando x tiende a más o menos infinito de nuestra f de x y nos tiene que dar un cierto valor, valor finito y determinado. Si eso sucede, entonces vamos a estar ante la presencia de una asíntota. Entonces, nosotros ya tenemos el gráfico para poder ayudarnos. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Para qué parte, o sea, tendría sentido yo poder analizar este límite? Para cuando tiende a más infinito, que yo estoy viendo que si valores de x son cada vez más grandes, mi función va decayendo, ¿sí? O bien, ¿qué pasa cuando x tiende a menos infinito? ¿Sí? Mirando el gráfico, bueno, habíamos quedado en el inciso E, donde teníamos que calcular la asíntota horizontal, y habíamos dicho que en este caso tenía sentido, ¿sí?, que tomáramos el límite para cuando x tiende a menos 2 de un tramo de la función, como ya alguna de los alumnos recién estuvo comentando, y cuando tiende a menos 2 a la menos infinito. ¿Qué quiere decir? Yo voy tomando cada vez un valor más chiquito, ¿sí? Si yo voy tomando, o sea, en realidad cuando x tiende a menos infinito, entonces fíjense, yo voy tomando cada vez un valor más chiquito, ¿sí? Pero como es negativo, acá yo tendría que invertir la base, esto me va a quedar un medio, ¿sí?, a un valor positivo, esto va a tender a 0, cuando le sume 2, esto me da 2. Entonces, por lo tanto, la asíntota horizontal es la recta de ecuación y igual a 2. Tengan en cuenta que siempre que ustedes les pidan calcular las asíntotas,
siempre van a tener que responder, además de calcular el límite, como en este caso nos dice asíntota horizontal, siempre van a tener que escribir las horizontales x igual a una constante. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos la actividad número 1 y por lo tanto, ¿sí?, vamos a proseguir con la actividad número 2. Vamos a ver si ustedes pudieron pensar un poquito, si tuvieron tiempo, ¿sí?, de poder analizar esta situación. Es una actividad de aplicación, esta actividad 2, ¿sí?, que vamos a ver si ustedes la pueden relacionar con algunas de las actividades que pueden haber visto en el práctico también, similar a lo que tenían. La actividad 2 dice que en una agencia de compra-venta de automotores, ¿sí?, poseen un utilitario que actualmente se cotiza en 250.000 pesos. Significa que, ¿sí?, el capital que estoy teniendo en este caso es de 250.000 pesos. ¿Sí? Es utilitario. Pero su modelo ya no se comercializa en el mercado del usado. Ante esta situación, los dueños de la misma piensan ofrecerlo a futuro y en forma financiada a un grupo de empleados para realizar viajes a localidades de la región con el objetivo de expandir la empresa. Bueno, en general, una situación problemática. Dice, suponiendo una tasa de devaluación de la moneda, esa tasa de devaluación de la moneda es del 15% anual, ¿sí? Nos preguntan en el inciso A, ¿cuál es la expresión algebraica que identifica la evolución del valor adquisitivo del dinero del utilitario para esta situación planteada? Hay una actividad parecida a la cual ustedes pueden recurrir, digamos, como para hacer referencia a esta que les hemos planteado en esta oportunidad, que es la actividad 20 que tienen en el práctico. Entonces, ¿cuál es esa expresión algebraica? ¿Cómo hacemos para encontrar esa expresión algebraica? Si me dicen la expresión algebraica, porque tengo que encontrar una fórmula, ¿sí?, que me esté representando en general cuál sería esta situación. Bueno, pensemos, a ver, inicialmente yo voy a tener la cotización de ese utilitario, que son 250.000 pesos, ¿sí?, en un año. En el año siguiente, ¿qué va a pasar? Tiene una devaluación, o sea que yo no voy a sumarle algo, sino que voy a restarle, ¿qué cosa? Voy a restarle el 15% de ese valor que tengo. Escribí porque dice que no se ve la parte izquierda, como pusieron así ahora. Ah, perdón. Me voy a correr más acá, chicos, disculpen. Así. Ahí está, disculpen. Bueno, entonces les decía, tendríamos 250.000 menos el 15%, ¿sí? Cuando uno dice el 15% de, vamos a ponerlo todo así, después vamos a ir sacando cómo matemáticamente encontramos esto, el 15% de 250.000 y así sucesivamente. Entonces acá, ¿qué voy a poner? Acá voy a decir 250.000, ¿sí? Menos el 15%, ¿qué es? Es 15 sobre 100, el D es la multiplicación, ¿sí?, de 250.000. ¿Sí? Entonces, fíjense, 15 sobre 100, vamos a volver a escribir, después lo vamos a sintetizar, menos el 15% sería 0,15 por 250.000. ¿Sí? Si saco factor común acá 250.000, esto me queda 250.000 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 1 menos 0,15. ¿Sí?
Y si prosigo haciendo para otro año y así sucesivamente, ¿sí? La fórmula o la expresión algebraica que voy a encontrar, ¿cuál va a ser? Es f de t igual a 250.000 multiplicado por ¿quién? Por 1 menos 0,15 elevado a la t, ¿sí? Donde t, ¿quién es? T es el número de años transcurridos. O directamente podría escribir esa expresión como 250.000 por 0,85 elevado a la t. ¿Sí? Esta es mi f de t. Fíjense, y acá voy a retomar un poquito y hacer relación a las actividades integradoras, la actividad integradora 1, que ustedes han tenido por ahí, solamente expresan desde el igual hacia la derecha. Y si me dice que yo tengo que escribir una expresión algebraica, por lo tanto tengo que estar escribiendo esta función que me la represente, no puedo solamente dejar desde el igual hacia la derecha. Tengo que poner f de algo igual, ¿sí? Y además, si acá utilizo la variable t, que tenga relación con lo que estoy haciendo. No puedo escribir f de x y acá todo esto elevado a la t, porque no tendría sentido, ¿sí? Ahora voy a responder lo que estaban preguntando. Se quedaron el factor común. Ah, ¿el factor común qué es? Fíjense que esos son los temitas que teníamos del ingreso, ¿sí? Yo separo en términos, ¿sí? Separo en términos. Me estoy fijando que en ambos términos, ¿sí? Hay un término, ¿sí? Que es, por así decirlo, el que se repite, que está en cada uno de ellos. Entonces, ese término, ¿sí? Lo escribo y después, ¿qué voy a decir? Esto va a estar multiplicando a ¿quién? O sea, en realidad, ¿por qué acá dentro del paréntesis me aparece 1 menos algo? Porque yo tomo este factor común, lo divido por la expresión que tengo, entonces digo, 250.000 dividido esto, ¿cuánto me da? 1, y es lo que escribo acá. Y después, ¿qué digo? Perdón, 250.000 dividido esto, me queda 1. Después tomo el otro término, lo divido por el factor común y escribo lo que me queda, que sería 0,15. ¿Está bien? O sea, ese sería el procedimiento de sacar el factor común. Proceso inverso sería aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a la resta y me tiene que dar lo que partíamos, ¿sí? Fíjense que esta situación problemática también hace relación o puede conectarse con una situación cuando yo tengo que estar calculando el monto, ¿sí? Cuando yo coloqué dinero a un determinado, a una determinada tasa también. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, cuáles serían estas dos situaciones en forma, digamos así, como paralela para que ustedes tengan en cuenta? Tengo que poner el capital multiplicado por ¿quién? Por, si yo pongo monto, me va a dar más del capital que yo tengo. Entonces no voy a restarle el 15%, le tendría que estar sumando. Aclaro, una situación que puede tener, digamos, relación, digamos, con, como esta, digamos, ¿sí? Pero para calcular el monto. Bueno, entonces, esta es la expresión algebraica que me está identificando, ¿sí? La evolución del valor adquisitivo del dinero del utilitario para esta situación planteada. En el inciso B, me dice, al cabo de un año, o sea que T cuánto vale, si es el número de años transcurridos, significa que T vale 1. ¿Cuál será el valor de ese utilitario? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular acá? Voy a tener, este es el inciso A. Sí. No, acá lo tengo. En el inciso B voy a calcular f de 1, ¿sí?
f de 1, ¿qué significa? Que yo estoy calculando la imagen de esta función, pero cuando t vale 1, ¿sí? Entonces, tengo que reemplazar el valor de t por 1. Si voy a reemplazar el valor de t por 1, significa que esto me va a dar 250.000 multiplicado por 0,85 elevado a la 1. ¿Sí? Saco la cuenta de esto, que lo tengo por acá, lo busco. Y esta multiplicación me da 212.500. Recuerden entonces la pregunta que decía, ¿cuál será el valor de ese utilitario al cabo de un año? O sea que va teniendo una devaluación, por así decirlo, ¿sí? Ese utilitario. O sea, cada vez va a ir costando menos a través de los años. Entonces, la respuesta, acuérdense siempre de poner respuesta cuando ustedes tienen una pregunta, ¿sí? El valor del utilitario será de 212.500, que por lo general, haciendo referencia también a la actividad integradora, muy bien que lo han puesto en casi todos los casos. Bueno, y para ir finalizando con el inciso C, dice, ¿cuántos años aproximadamente deberían transcurrir para que el valor adquisitivo del utilitario sea de 150.000 pesos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta expresión algebraica, ¿sí? La voy a tener que estar igualando ¿a cuánto? Porque esta es la representación algebraica que me está diciendo, me está identificando la evolución del valor adquisitivo del dinero de ese utilitario. Si es 150.000, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que reemplazar, ¿sí? Voy a tener que reemplazar, mejor dicho, voy a igualar, inciso C, voy a igualar 150.000 igual a 250.000 por 0,85 elevado a la t. ¿Y qué es lo que tengo que encontrar? Dice, ¿cuántos años tengo que encontrar el valor de quién? El valor de t. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Disculpen las 150.000. Disculpen las interrupciones y los problemitas que hemos tenido. Bueno, entonces, ahora la incógnita es t. Tengamos en cuenta que esta incógnita t está en el exponente. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos a ir sacando, ¿sí?, los factores y demás para después encontrar el valor de t. Divido en ambos miembros por 150.000. Por 250.000 digo. ¿Sí? Entonces digo 150.000 dividido 250.000, del segundo miembro ya no lo tengo, los 250.000, me va a quedar 0,85 elevado a la t. Simplifico, acá que puedo decir, bueno, divido numerador y denominador por 10.000, ¿sí? Y me queda 15 sobre 25. ¿Está bien? Vamos a borrar esto de acá. Estoy haciendo, ustedes pueden utilizar la calculadora, en este caso yo no la tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Divido 15 y 25 por ¿cuánto? Divido por 5, acá me queda 3, divido por 5 y acá me queda 5. O sea que me está quedando 3/5 igual a 0,85 todo elevado a la t. 3/5 a qué es igual, 3/5 es 0,6, ¿sí? Entonces 0,6 es 0,85 todo elevado a la t. ¿Cómo hago para encontrar el valor de la incógnita cuando está en el exponente? Tengo que hacer uso ¿de quién? Tengo que hacer uso, ¿sí?, de la función inversa a la función exponencial que estoy teniendo. O sea, la función inversa de la función exponencial, fíjense que son
importantes y cómo juegan estas dos funciones, ¿sí?, conjuntamente, la función logarítmica. Entonces, yo puedo utilizar, ¿sí?, el logaritmo en cualquier base permitida, ¿sí? Pero digamos, los logaritmos que tengo en la calculadora es el logaritmo natural, ¿sí?, Ln, logaritmo natural, y el logaritmo decimal. Porque si utilizo otro logaritmo que tenga una base diferente, voy a tener que hacer un cambio de base. Y en realidad no me conviene mucho hacer eso, ¿sí? Entonces, algunos de estos logaritmos los aplico en ambos miembros. Entonces, por ejemplo, supónganse, digo, logaritmo natural de 0,6 en ambos miembros. Y esto es logaritmo natural de ¿quién? De 0,85 elevado a la t. Y acá me voy a detener un poquito porque fíjense que tenemos el logaritmo, que espero que ustedes lo hayan pensado también así en esa actividad, es el logaritmo de una potencia. Y el logaritmo de una potencia es igual, por propiedad del logaritmo, es el exponente por el logaritmo de la base. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ya pude bajar mi incógnita que estaba como exponente. ¿Sí? Entonces, ahora, para poder despejar y encontrar el valor de t, ¿qué tendría que hacer? Es el logaritmo natural de 0,6 dividido el logaritmo natural de 0,85. Y de acá encuentro a t. Y realmente nos conviene, parece, tomar estos logaritmos con varios decimales. ¿Por qué? Porque puedo llegar a una mejor aproximación del valor de t. ¿Sí? Entonces, lo que no me va a quedar en el numerador y en el denominador, acá va a ser menos 0,51, calculen 0,51, 0,8, fíjense si les va dando eso, 2,56, dividido ¿quién? Menos 0,1625, 1,89. Al hacer ese cociente, ¿qué es lo que obtenemos? 3,1431 y algún otro decimal más. ¿Sí? Entonces la respuesta, como nosotros nos pide aproximadamente, nos dice cuántos años aproximadamente deberían transcurrir, entonces creo que todos estamos pensando en t igual a 3 y no t igual a 4. Pero por ahí, si tenemos dudas en esto, ¿qué podríamos estar haciendo? Reemplazo la t acá en esta ecuación que tengo, resuelvo el segundo miembro y me fijo si lo que encuentro está próximo a 150. Yo reemplacé t por 3 y me dio 153.500 y algo. Pero si reemplazo t por 4, el valor que obtengo es 217.000. Y como la pregunta era, la pregunta nos decía cuántos años aproximadamente deberían transcurrir para que el valor adquisitivo sea de 150.000, entonces tenemos claro que la respuesta se va a dar, ¿sí?, cuando hayan transcurrido 3 años. Esa sería entonces la respuesta del último inciso que tenemos de este ejercicio de aplicación. No sé si tienen alguna otra pregunta. Tengan en cuenta que estuvieron planteadas 2 actividades, donde la primera actividad hacía referencia a una función definida por secciones o por partes. Es muy importante tener en cuenta este tipo de funciones. En esas funciones hemos tratado de poner tramos que no fueran ni función lineal ni función cuadrática, porque fue lo que ustedes estuvieron viendo ya en el encuentro anterior. Entonces, más hacer una profundización en
las otras funciones exponenciales y logarítmicas, constante también, ¿sí? Y en todos los incisos tratar de poder involucrar los últimos contenidos que ustedes estuvieron trabajando, principalmente límite, continuidad, asíntota, y después ir integrando los primeros, obviamente, con los temas de la unidad 1. Y un ejercicio de aplicación, ¿sí? Un ejercicio de aplicación, por eso les decía que en este caso quisimos visualizar, ¿sí?, esta devaluación, por así decirla, del dinero, digamos, o también podría trasladarse forma más o menos parecida, digamos, cuando tenemos que calcular el monto de un determinado capital. Si hay alguna pregunta, los espero un ratito a que ustedes quieran hacer las preguntas correspondientes, si no, bueno, daríamos por finalizada esta videoconferencia y espero que les haya servido como para repasar y bueno, y haber interactuado un poquito. Después ya se sube. Esto ya se les va a subir para que las personas que no pudieron estar en este momento lo puedan poder aprovecharlo y digamos, visualizar también. Muy buena la explicación. Dice, la inversa de la potencia es la radicación. ¿Cómo? La inversa de la potencia es la radicación. Sí. Acá, claro, estábamos de logaritmo. Acá estábamos con la función sí, logarítmica. Pero no tengo una potencia. Acá tengo una función exponencial, porque si hubiese tenido una potencia, no sé quién pregunta. Pregunta Marcos Contreras. Bueno, Marcos, si hubiésemos tenido una potencia, yo por ejemplo podría decir la función y contesta, perdón, Marcos Contreras. Bueno, que es la raíz, dice. Tendría, por ejemplo, x a la 3. ¿Sí? Tengo la variable independiente, la tengo en la base. Y acá la variable independiente la tengo en el exponente. ¿Sí? Entonces la inversa acá, ¿qué sería? Sería la otra función igual a raíz cúbica de x. ¿Sí? Entendí muy bien. Muy buena la explicación. Bueno, muchas gracias chicos y nos encontraremos en otra oportunidad. Espero que puedan estudiar bastante en estos días que faltan para el examen parcial. Que utilicen los foros de consulta. Eso, que utilicen todos los foros y aprovechen también todas las preguntas. Estamos para ustedes. Buenas tardes, hasta luego.